Enrique Cornejo, tú sabes explicar con datos y razones, nos pones a pensar. Tu voz en las ondas nos puede iluminar. En Radio Miraflor siempre vas a brillar. Radio y Televisión Miraflores USA presenta al economista, profesor universitario y exministro de Estado, el doctor Enrique Cornejo. Siempre vas a brillar. ¿Cómo están, estimados amigos de Radio Miraflores USA? Disminuir la pobreza, sin duda, es un objetivo fundamental de cualquier política pública en cualquier país del mundo. Cuando hay mayor pobreza y evidentemente hay mayor desigualdad, un país no está haciendo la tarea que corresponde. En el Perú, la pobreza disminuyó sustantivamente del 54% que tenía a principios del año 2000 a 20% el año 2019, antes de la pandemia. Es una caída muy fuerte, ¿no?, de más de 30 puntos. Estoy hablando de la pobreza monetaria, la que se mide con la metodología del Banco Mundial que usa todo el mundo. Muy bien. Luego vino la pandemia, que nos hizo retroceder. La pobreza volvió a elevarse al 30% en la pospandemia. Y luego vinieron las políticas de mediocre crecimiento que se han hecho en los últimos años en el Perú y que no han logrado volver al nivel del 20 en el que estábamos antes de la pandemia. Estamos todavía debajo del 30, pero no hemos llegado al 20. Pero la pobreza extrema, la pobreza vinculada a supervivencia, se da en las zonas urbanas y mucho más en las zonas rurales. ¿Cómo disminuir la pobreza absoluta o la pobreza mayor que se da en el campo, con campesinos pobres? Pues esto básicamente tiene que atenderse desde políticas públicas específicas, desde el Estado. Probablemente el crecimiento por sí solo no va a lograr que esta pobreza disminuya, porque estos campesinos están no solo fuera del circuito productivo, sino que además están desconectados físicamente, con serios problemas de salud, bajos niveles educativos, etc. Es decir, están en una condición realmente muy complicada. Además, de inmediatas políticas de soporte social a este sector, habría que pensar en algunas otras medidas que permitan que estos campesinos hoy pobres salgan de la pobreza y empiecen a ser empresarios agrícolas con productividad y con ingresos que mejoren su nivel de vida. Lo primero es entender los números que la economía da. Hay un concepto que se llama el tamaño mínimo eficiente o la escala. Funciona en todo el mundo. No hay forma de decir que eso no existe. Y todavía algunos millones de campesinos, 2, 3 millones tal vez, y sus familias, tienen la propiedad de terrenos que les dio la reforma agraria hace más de 50 años, pero terrenos que tienen un tamaño de 1 hectárea, de 2 hectáreas, de menos de 5 hectáreas, en zonas que muchas veces están alejadas de los mercados más importantes, de las ciudades más importantes y con dificultades de comunicación. Sin abono adecuado, con bajísimos niveles de productividad, estos campesinos realmente lo que hacen es sobrevivir en esos territorios que les pertenecen, es decir, son propietarios de la pobreza. Lo primero que hay que entender es que estos campesinos deben asociarse. Asociando 10, 20 agricultores que tienen 2 hectáreas, ¿no? Ya tenemos 40, ya tenemos 50 hectáreas. Entonces ya podemos jugar con la economía de escala, con los tamaños mínimos eficientes, para poder buscar cultivos adaptados a cada zona, por supuesto, que puedan tener la adecuada siembra, el adecuado abono y oportuno abono, la asistencia técnica para gestionar el proceso hasta la cosecha, pero antes el financiamiento correspondiente. Un crédito supervisado que puede poner inicialmente a quien gerencie ese consorcio, esa asociación, esa cooperativa de agricultores, puede permitir tener un crédito
que además de asistencia técnica, y asistencia técnica que permita justo mejorar la productividad. Pasado un cierto tiempo, ese gerente puede retirarse y ya los propios comuneros pueden gestionar su propia actividad productiva, pero en condiciones de mayor eficiencia. Entonces, realmente, si queremos tener una agricultura menos pobre, sobre todo en la Sierra y Amazonía del Perú, tenemos que afrontar medidas como las que acabo de decir. Y luego conectar al campo con la ciudad a través de vías decentes, vías razonablemente operativas, que permitan que los productos puedan ir hacia los mercados más cercanos y comercializarse. Y por supuesto, esto implica una infraestructura de puentes, de canales de regadío y otras inversiones más que el Estado tiene la obligación de realizar de una manera estratégica y planificada. Salir de la pobreza, y en particular salir de la pobreza rural, es posible, pero hay que actuar con políticas que ya están demostradas, funcionan técnica, económica y productivamente. Muchas gracias. Enrique Cornejo.